tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, comenzaremos hoy con el último teórico del año. Como ustedes saben, lo que vamos a trabajar hoy es la unidad número 5, la unidad de vejez. Adultos mayores, bueno, en fin. Bueno, esperamos un segundito que está entrando gente. Bueno, el primer punto que habría para decir es, o mejor dicho, la primera pregunta que habría que plantearse es si realmente existe en términos psíquicos una división entre la adultez y la vejez, o entre el adulto y el adulto mayor. Lo que quiero decir con esto es si hay alguna particularidad en relación con los adultos mayores, si hay algo vinculado con el modo de funcionamiento del psiquismo, por decirlo de algún modo, particular, diferente o distinto en relación con el modo de funcionamiento del adulto. Un poco lo que me interesa es que podamos esclarecer algo vinculado con esto, ¿no? Hay un primer aspecto para plantear, que es un tema que está socialmente instalado, que es la idea de que la cercanía de la muerte provoca una forma particular de vincularse con el mundo. Lo primero que podemos establecer en relación con una aproximación para pensar esto es introducir, por ejemplo, la lógica del duelo. ¿No? Nosotros hemos visto al comienzo de la materia el funcionamiento vinculado con el duelo. Y podríamos decir que no existe la posibilidad. Podríamos decir dos cosas. La primera cosa que podemos decir es la muerte es algo que complica el psiquismo, o para decirlo, ¿aún ahora hay gente esperando? Sí, profesor, están avisando por el WhatsApp. ¿En esta dirección? ¿Seguro? Ahí le volvieron a pasar el enlace. Vamos a ver si se habrán equivocado o no, pero supuestamente están esperando todavía. No sé si en este Estoy o en el contestando otro. al chat porque me dicen que hay algunos compañeros afuera. Yo tengo puntualmente, no admito, se admiten solos a medida que ingresan. Entonces no existe la posibilidad que se fijen bien si están entrando en la dirección correcta. Bien, ahí les Díganle eso a aviso. sus compañeros. Reenvíenle esta dirección. Porque yo no admito, se admite inmediatamente a medida que quieren ingresar. ¿Sí? Bueno, pero decíamos, entonces, si la cercanía de la muerte hace que el psiquismo funcione de un modo particular o que los sujetos estén puntualmente de una forma específica
en el mundo. Si la vejez, la proximidad de la muerte, hace que se espere ese momento, se lo anticipe. Decíamos que en relación con la muerte estamos complicados cuando algo se nos muere. Digo algo porque con el duelo vimos específicamente que no tiene que ver, que para que un proceso de duelo se desarrolle no necesariamente tiene que acaecer la muerte física de alguien, ¿no? La muerte, la terminación de una pareja, se puede hacer un duelo por una abstracción, la patria o algo que haga las veces de, ¿sí? Bien, pero lo que decimos es, la lógica, estrictamente la lógica del duelo, no puede ser anticipatoria. Para que un proceso de duelo se desarrolle, tiene que acontecer una muerte. Lo veíamos específicamente con la adolescencia. Veíamos cómo en la adolescencia el nuevo cuerpo, que da por muerto el cuerpo infantil y sus diferentes sostenes simbólico-imaginarios, de alguna forma lo que demostraba es que uno no se puede anticipar a eso, ¿no? No puede pensar cómo sería, pero no vivirlo, no tomarlo en términos de experiencia. Bien, entonces lo que vamos a decir es, puede haber una idea de muerte, pero puede haber pero la propia muerte estrictamente es impensable. Ningún sujeto puede pensar su propia muerte. Sí se la puede pensar. Se puede pensar hasta, se puede fantasear incluso con el velorio que uno va a tener. Pero siempre se piensa desde la vida. Es decir, siempre se piensa mirando la escena, ¿no? Hasta en los formatos más extraños o extravagantes, ¿no? Hay un escritor japonés, Mishima, ganador de un premio, del Premio Nobel de Literatura de hace varios años, que el tipo lo que hace es entrena su cuerpo, se hace físico-culturista para tener un bello cadáver, ¿sí? Y efectivamente lo realiza eso porque después se termina en una ceremonia haciendo cortar la cabeza por su pareja. Un formato bastante particular el del pensamiento de Mishima, ¿no? En relación con las tradiciones, con los samuráis, etc. Pero lo que digo es, eso le sucede a Mishima, pero en líneas generales, en la vejez hay un conocimiento de que se está más cerca, pero siempre estamos un poco más cerca de la muerte. No me quiero poner filosófico ni existencialista, pero lo que estoy diciendo es, ¿se deja de desear por eso? ¿Se pierde interés vital por eso? ¿Se achaca el cuerpo? ¿Se va más lento? ¿Se disminuye la agudeza de los sentidos, pero se desea menos? Volvemos a encontrar, creo, en la vejez, como encontramos claramente en la adolescencia, un punto de desfasaje entre lo que le sucede al cuerpo y lo que le sucede al psiquismo. No queremos sostener una idea de dualidad sustancial, ¿sí? De que existe la sustancia pensante y existe la sustancia corporal, ¿no? Un poco cartesiano, o al menos en algún aspecto cartesiano, ¿no? Pero lo que queremos decir es el deseo, estrictamente, esto que nosotros llamamos, que planteamos desde el inicio de la materia como eterno, como ingastable, tampoco se gasta en la vejez. Se gasta el cuerpo, se achaca el cuerpo, pero no se deja de desear. No se deja de fantasear, no se deja de soñar, no se deja de ilusionar, por más de que uno sepa. Es más, lo que uno encuentra muchas veces es que justamente como el tiempo apremia de un modo distinto, porque se sabe que se está más cerca de la muerte, alguien quizá en esa etapa de la vida se ponga más resolutivo respecto de ciertos aspectos, de menos vueltas. ¿Sí? No queremos decir que en la vejez se resuelve la neurosis, porque no se resuelve si no se resolvió hasta ese entonces, y no hay forma de resolverla, por otro lado, y habrá alguna forma de acomodarla de algún modo. Pero lo que queremos decir es que la idea que se tiene socialmente desde fuera es que los viejos se preparan para la muerte porque la sienten cercana, porque se fueron cayendo en el tránsito de la vida algunos compañeros y compañeras, y qué sé yo. Eso es una idea que nosotros nos armamos, pero lo cierto es que si uno toma, como volvemos a
hacer la invitación, la palabra de los sujetos en primera persona, lo que encuentra en líneas generales es más bien deseo. Fíjense, en realidad, quien está verdaderamente complicado con la vejez es nuestra sociedad, es la sociedad capitalista. La sociedad capitalista no sabe qué hacer, no sabe dónde colocar a esa porción de la sociedad que no produce, que produce gasto, ¿no? Desde una lógica estrictamente capitalista. Entonces, siempre complica a la luz de un sistema tan estrictamente centrado en lo productivo, en el consumo, en el mercado, etc., es un problema, es sintomática la vejez para la sociedad, ¿no? Uno puede encontrar incluso políticos o diciendo, lo que pasa, el problema es que la gente vive mucho, ¿no? Se gasta mucho. Bien, desde esa lógica sí, de una lógica claramente perversa, ¿no? Porque los usó y los necesitó mientras estuvieron productivos y después empiezan a ser un estorbo. Pero bien, entonces este es el cuestionamiento, este es el planteo. ¿Existe realmente un modo particular de funcionamiento del psiquismo en el adulto mayor? ¿O existe una visión social del adulto mayor que condiciona y que supone que hay un modo psíquico de funcionamiento similar al modo físico? Es decir, que se desea menos, se desea poco, se desea lento. El psiquismo de los sujetos, si hablamos de un envejecimiento normal, ¿no? Después existen ciertas patologías vinculadas con la vejez. Si hablamos de un envejecimiento normal, lo que vamos a decir es que el deseo sigue siendo indestructible, sigue siendo eterno. Ese aspecto no envejece. Envejece el cuerpo, claramente envejece el cuerpo. El cuerpo comienza a envejecer desde muy temprano, ¿sí? Ahora, lo que también es cierto es que en términos de deseo no vamos a encontrar ese punto. Lo que vamos a encontrar sí es una sociedad que alberga muy malamente los deseos de los viejos. Ve muy mal que los viejos deseen. Ni hablar en términos sexuales. Bien, nos vamos a centrar, hay un tema en el Moodle con Salvarezza, porque una compañera había planteado que estaba al final de uno de los textos, del texto de Puget. Hay algunas cosas ahí, estoy tratando de corregirlo, pero bueno. Y también está en la parte de la bibliografía de la unidad número 5. ¿Sí? Tienen el texto de Mary Langer, que es el que comenzaron a trabajar hoy, y los de la comisión de la tarde van a trabajar justamente a la tarde, que es La vejez, mi vejez. No está dividido. Solo vamos a tomar el capítulo 1 de Salvarezza. ¿Sí? ¿Sí? A ver. Esperen un segundo. En la unidad número 5, en la parte de teóricos, está el capítulo, la introducción y el capítulo 5 y el capítulo 1. ¿Sí? Lo que vamos a trabajar es algún aspecto de la introducción, algún punto de la introducción. El capítulo 1 no está entero, además. ¿Sí? Es un recorte del capítulo 1. No vamos a trabajar la unidad número 5, salvo que alguien puntualmente lo quiera tomar. No, la introducción no sé. Sí, está al final. No sé qué. Bien, no importa. De la introducción vamos a tomar algunos aspectos muy... Sí, la introducción está sobre el final. De la introducción vamos a tomar solo algunos aspectos donde esclarece, donde Salvarezza esclarece cuál es su intención con el libro. ¿Quién es él? Se presenta, dice algunas cosas, qué le interesa, a quién se dirige, qué efecto puntualmente busca producir en el lector. Él dice, cuando me ubico como lector frente a una publicación científica, además de su contenido, me interesa saber quién es el autor, cómo llegó a desarrollar su pensamiento sobre el tema y en qué momento sociohistórico lo hizo. No siempre encuentro esa respuesta, entonces, como modo cordial para con nosotros los lectores, él hace esto. Se presenta, dice qué tema va a tratar, de dónde viene, cuál es su recorrido, etc. Este es el libro, el cual ha sido pensado para ayudar operativamente a los colegas
ante el requerimiento sufriente de sus pacientes viejos. ¿Mm? Está dirigido fundamentalmente a los trabajadores de la salud que trabajamos con pacientes viejos y a los familiares. ¿Sí? Y después va haciendo un recorrido de lo que le interesa, de los puntos que le interesa desarrollar y de por qué los desarrolla de ese modo en relación con cada uno de los capítulos. En la página 12 dice, en el capítulo 1, Viejismo, los prejuicios contra la vejez, que es el capítulo que vamos a tomar, el capítulo 5 no lo vamos a desarrollar, me ocupo detalladamente de las formas de discriminación que se ejercen contra los viejos y las consecuencias que ello provoca. Este es un tema que me ha preocupado especialmente. Bien. Solamente tomando conciencia de los prejuicios y de nuestra propia participación en ellos, será posible comenzar a encarar una verdadera acción social tendiente a erradicar esta práctica tan perniciosa. ¿No? Dice, tenemos que rever qué prejuicios tenemos como sociedad en relación con la vejez, con lo complejo, va a decir después, que es poder ver los propios prejuicios. Los profesionales que pretendan dedicarse a la psicogeriatría, para que su accionar sea efectivo y reparatorio, deberán empezar por aceptar que ellos mismos son sujetos que llevan dentro de sí el proceso de envejecimiento. Si intentan negarlo segregando a los viejos o permitiendo que otros lo hagan, pagarán caro su error. No se reconocerán en el viejo que será. Las teorías del apego y del desapego son estudiadas en detalle porque brindan el marco conceptual para la discusión en profundidad sobre este tópico. Volvamos al planteo. Le interesa ver cuáles son los prejuicios que se ponen en juego a la hora de tratar de tratar con los viejos, de tratar en términos de cualquier práctica de salud, ¿sí? Y dice, la teoría del apego y del desapego, que vamos a ver un poco más adelante, que es lo que desarrolla en el capítulo 1, son estudiadas en detalle porque brindan el marco conceptual para la discusión en profundidad de este tópico. Utiliza dos teorías contrapuestas, una teoría que se desarrolla y una teoría que se opone a esa teoría que se desarrolla, lo utiliza como excusa, podríamos decir, como marco conceptual para discutir sobre los prejuicios que se tienen en relación con los viejos. El otro punto que trato en este capítulo es la diferencia entre diagnósticos basados en criterios médicos de la salud y en criterio funcional. Esto apunta a dejar de considerar la vejez solamente desde el punto de vista deficitario. La mirada que tenemos de la vejez es de lo que le falta, de lo que tuvo y ya no tiene. Y hay que ver si eso estrictamente es vivido en estos términos, ¿sí? Es decir, en términos de, si se quiere, el placer o el disfrute, ¿disfruta menos un viejo? Bueno, en contrapunto con una idea de cómo disfrutaba, por ejemplo, cuando era adulto. Pero es una idea errónea, es una idea que marca un déficit en ciertas formas, comparándolo con un modo correcto, digamos, ¿no? Se parece mucho en términos ideológicos a la idea de normalidad. Existe un modo normal, que es el modo del adulto, ¿no? Cuando hablábamos fundamentalmente del mito de la edad adulta, ¿no? Y en contraposición con un modo de funcionamiento de la edad adulta, el viejo funciona en menos. Pero esto es desde un punto de vista funcional, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la salud, el aspecto será otro. Bien, entonces, trabajaremos fundamentalmente con los prejuicios sociales. Los prejuicios sociales, ¿dónde están? En nosotros, claramente. Cada uno de nosotros porta en diferentes medidas prejuicios vinculados con la vejez. En principio, desmintiendo, o negando, decía recién Salvarezza, que nosotros mismos somos sujetos que están envejeciendo. Bien, Salvarezza hace un planteo, una vinculación, mejor dicho, entre la ideología y los prejuicios. Dice que los prejuicios son parte de la ideología. Esto es muy interesante para pensarlo en ciertos términos, ¿no? Uno podría partir de esto, de la ideología, lo que planteábamos hoy del capitalismo, etcétera, decir, bueno,
y cómo se ven en otros lugares, por ahí que no necesariamente que sean no capitalistas, pero sí en otros países, por ejemplo, donde la ideología es claramente distinta. Cómo se ve a la vejez en otros lugares con ideologías muy diferentes a las que tenemos nosotros. Uno puede pensar, por ejemplo, cómo es el tratamiento que se da a la vejez en algunos lugares orientales, ¿no? En algunos países orientales, en Japón. Y claro, cuando no se lo piensa con la traza productiva, uno puede pensar a la vejez o a los viejos, digo viejos con total cariño, ¿no? Como el reservorio de la cultura, como un lugar donde se atesoran aspectos vinculados con la historia de una sociedad. Entonces, ahí uno puede ver más claramente todo el peso ideológico que se le carga en nuestra sociedad a la forma en la que vemos a la vejez. Gran parte de la ideología permanece inconsciente para nosotros y solo es posible detectarla por el ojo entrenado. ¿Sí? Un poco lo que está trabajando, lo que intenta en este capítulo, en este libro en realidad, pero en este capítulo puntualmente Salvarezza, es que pongamos a consideración nuestra propia ideología y los prejuicios que tenemos vinculados con la vejez. Esto ya empieza a plantear una respuesta vinculada con la pregunta que hicimos al inicio, ¿no? Hay un modo particular de funcionamiento del psiquismo en la vejez, o nuestra sociedad ve a los viejos de un modo determinado. Bien, ese es el debate que estamos estableciendo. Forma parte la ideología y los prejuicios de lo que solemos llamar nuestra forma de ser o nuestro carácter, pero ignoramos en qué medida estas conductas están determinadas por la ideología. Ese es el planteo que está haciendo Salvarezza. Y esto no es fácilmente observable. Nosotros le hablamos a un adulto mayor y le hablamos fuerte, le hablamos más lento y le hablamos modulando. Abuelo, usted necesita, sin saber si ese tipo tiene un problema de audición o esa mujer tiene un problema de audición. Eso es un prejuicio grande como una casa. A ningún adulto mayor, a ningún adulto no adulto mayor le hablaríamos en esos términos. ¿Sí? Hay una idea muy arraigada, hay un prejuicio muy arraigado de una capacidad en menos de entendimiento por parte del adulto mayor. Cosa que en principio es totalmente violenta para el receptor, ¿no? Ahora, el receptor siente violentamente esto, uno no espera a que el otro le diga si está entendiendo o no, o si uno tiene que hablar más fuerte o más lento. Uno lo supone. Fíjense, vayan por la vida, vean en los bancos. Digo, una cosa es que tengamos una consideración particular frente a algunos sujetos que tienen el cuerpo más achacado, entonces le demos prioridad, qué sé yo. Está fenómeno eso, y me parece que es una forma interesante de considerar su particularidad. Ahora, otra cosa es suponer que tienen una capacidad de entendimiento en menos, pero como generalización. No es que alguien nos dice, nos muestra un audífono, entonces nosotros empezamos a hablar de un modo distinto, nos acercamos, gesticulamos más, no importa, digamos, estoy trayendo ejemplos que son un poco pavos, pero para ver hasta qué punto, cuando hablamos de prejuicio, de lo que hablamos es de un modo de conducta puntual que tenemos, ¿sí? De una forma vincular con el otro, donde ponemos en juego claramente en acción nuestros prejuicios. Bien, arranquemos con las dos teorías. Salvarezza plantea en el capítulo 1 dos teorías vinculadas con la vejez. La teoría del desapego y la teoría del apego. La teoría del desapego, él hace todo un recorrido, hay diferentes autores, hay algunos artículos clásicos y libros clásicos que sostienen la teoría del desapego, no podemos encontrar exclusivamente un autor, pero lo que sostiene la teoría del desapego, estoy en la página 17, es, de acuerdo con esta teoría, a medida que el sujeto envejece, se produce una reducción de su interés vital. Una reducción de su interés vital. Podríamos decir, interés vital, bueno, se parece bastante a lo que entendemos por deseo. Por las actividades y objetos que lo rodean. Una reducción de interés vital por las actividades y los objetos que lo rodean. Lo cual va generando un sistemático apartamiento de toda clase de interacción social. El viejo solo, ¿no? O la vieja sola, en la mecedora, mirando por la ventana, lo suponemos navegando en sus recuerdos,
¿no? Infantiles, por ejemplo, recordando a su padre, a su madre, la viejita de la película Coco, ¿no? Esos viejos todos arrugados y qué sé yo, y suponemos que esa cabeza funciona lento, suponemos que se desea poco, suponemos que esa cabeza fantasea poco, que solo está metida, ensimismada, en recuerdos, en algunos recuerdos muy lejanos. Sí, hasta que el nieto le canta la canción que le cantaba el padre. Sí, bueno, todos nos vamos a morir. Lo que digo es, yo no estoy haciendo un análisis puntual, acá en el chat están planteando sobre la Enelda era, ¿no? La abuela Enelda. No quiero hacer un análisis de ella en particular, lo que digo es el modo en el que pensamos la vejez. ¿Sí? Ese es el prejuicio que tenemos prefigurado. ¿Sí? Sí, no quiero. Mírenla, es excelente. Excelente. Es más, podríamos hacer en algún momento un cine debate sobre Coco, vinculado con, por ejemplo, el deseo y la familia. Bien. La tengo muchas veces vista. Bueno, entonces, hay una reducción del interés vital, ¿no? Gradualmente la vida de las personas viejas se separa de la vida de los demás. Se van sintiendo menos comprometidas emocionalmente, con problemas ajenos, y están cada vez más absortos en los suyos propios y en sus circunstancias. Este proceso, según los autores, no solo pertenece al desarrollo normal del individuo, sino que es deseado y buscado por él. Entonces, lo que está planteando la teoría del desapego es que los sujetos buscan eso, buscan separarse, buscan aislarse de la sociedad y quedan solos y no tienen interés por los problemas ajenos, sino que solo les interesa los problemas propios o meterse en sus elucubraciones, en sus recuerdos. Ahora vamos a ver, cuando veamos la teoría del apego, que no existe ninguna posibilidad de que alguien se desapegue de la sociedad, de que alguien se desentienda de lo vincular o que se desentienda de los problemas ajenos, si no hay una patología severa. Solo podemos pensar que un sujeto se aísla o en algún momento específico del desarrollo, como veíamos en la adolescencia, que Averasturi llamaba este periodo, creo que lo llamaba, de autismo normal, ¿no? Donde alguien se mete en su mundo interno, dicho por Averasturi, porque le resulta muy complejo el afuera. Entonces hay una forma de defensa o de volcarse a lo conocido, en la adolescencia exactamente, de volcarse a lo conocido por lo extraño que le resulta en la adolescencia, a partir de la pubertad, fundamentalmente el cuerpo, ¿no? Lo complejo que le resulta ese cuerpo, lo complejo que le resulta la irrupción de ese nuevo cuerpo, lo lleva a meterse en sí mismo, a ensimismarse. Pero claro, eso dura un ratito hasta que el sujeto sale a la sociedad de un modo totalmente diferente, ¿no? Sale al mundo de un modo totalmente diferente. Esto se explica claramente por un proceso de duelo. En un proceso de duelo están rotos claramente los vínculos con el mundo y con los otros, pero porque se está realizando puntualmente un proceso. Entonces solo vamos a poder pensar un sujeto aislado si pensamos algún tipo de patología, en líneas generales compleja, severa, o dentro de algún proceso como por ejemplo el duelo. Pero como bien dijimos, es muy difícil pensar el duelo en la vejez. No porque no acontezcan, los duelos en la vejez acontecen. Se muere gente, el cuerpo mismo implica ciertos procesos de duelo en la vejez. No iguales en términos de dimensiones a lo que sucede en la adolescencia, pero siempre tenemos que duelar cuando la realidad, frente a los cambios físicos, cuando la realidad da su veredicto, ¿no? Un sujeto que le gusta mucho hacer determinada actividad. Supongamos a alguien que le gusta, un hombre o una mujer que le gusta mucho jugar al fútbol. Y la realidad da su veredicto, casi siempre de la mano del traumatólogo en este caso,
que le dice, tenés esa rodilla que no podés jugar 2 partidos más, porque si jugás 2 partidos más vas a necesitar un bastón, qué sé yo, no sé, le dice a los traumatólogos además, ¿no? Como son los traumatólogos, para dar ese tipo de, no tengo nada en particular con los traumatólogos, pero son casi siempre los que introducen la realidad dando su veredicto en el aspecto rodilla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Había una actividad placentera que ya no se puede realizar, ¿sí? Es más, supongamos que no es tanto porque lo dice el traumatólogo, sino porque el dolor, en términos de un pellizco en los meniscos, algo muy, una traba en la rodilla, no importa qué cosa, hace que ese sujeto no pueda jugar más al fútbol. ¿Sí? No puede, no tiene la posibilidad de jugar al fútbol. Entonces, ahí hay un duelo específico por una actividad. No hay que dar las falsas expectativas. Exactamente, es que podríamos pensar que el buen envejecimiento no tiene que ver con la búsqueda del tiempo perdido, digamos, la búsqueda de la juventud, sino de cómo se acomodan, ¿no? Frente a eso hay que hacer un duelo. Si alguien queda con la expectativa, recuerdan que el duelo tenía que ver con cancelar recuerdos y expectativas vinculados con lo que murió, lo perdido. Si uno no cancela esas expectativas, bueno, hay algo doloroso que se provoca todo el tiempo. Si yo sigo con mi rodilla rota y sin ninguna chance de que eso mejore, con la expectativa de volver a jugar al fútbol, la verdad es que voy a sostener una expectativa incumplible. Ahora, si yo logro no perder esa pasión por eso que me gusta, sino transformarla, interminable, insoportable también. Si yo logro transformarla en otra cosa, eso, me hago director técnico, qué sé yo, no sé, algo, porque estoy pensando en ejemplos muy sonsos o muy simples, pero si en lugar de quedar frente a una expectativa incumplible, mi deseo se relanza metonímicamente hacia otro lugar, ahí el envejecer va a ser, digamos, no vamos a encontrar un corte entre el adulto y el adulto mayor. ¿Sí? Ahora vamos a ver si retomamos un poquito lo que plantea Salvarez en relación con eso de las falsas expectativas. Bien, entonces, este proceso de desapego de la sociedad, de ensimismamiento, de disminución, como dice Salvarez, de interés vital por las cosas. Exacto, sí, claro. Acá están planteando justamente el ejemplo que toma Salvarez de un hombre que juega, no me acuerdo bien a qué jugaba, acá dice béisbol, yo no me acuerdo bien, y de viejo juega al golf, entonces nunca deja de ser deportista. Exacto, pero esto nos pasa todo el tiempo en la vida. Es decir, se nos corta un camino, porque la realidad da su veredicto, se termina una etapa, dejé de estudiar, ¿qué hago ahora? Y me tengo que reinventar, no puedo quedarme toda la vida añorando lo interesante que fue mi época de estudiante, ¿no? Bueno, la resiliencia es una forma simple, porque la lógica de la resiliencia es una forma simple, donde no dice cómo, dice que hay sujetos que la tienen, pero no dice cómo. En todo caso, en términos, podríamos decir, intrapsíquicos, nos interesa ver cómo es la metapsicología de la resiliencia, ¿sí? La resiliencia, acá Salvarez tira algunas pistas. Bueno, no generar falsas expectativas. Podríamos decir, no encajonar el deseo, no sostener el deseo frente a un imposible. Si mi rodilla no va a dar para jugar al fútbol, y bueno, tendré que buscar algo que se pueda hacer con menos rodilla, podríamos decir. El deseo se readapta en todos los momentos de la vida. Eso es lo que estamos diciendo. Y lo que estamos planteando es, tenemos una sociedad que no aporta, mejor dicho, que recorta mucho las posibilidades deseantes de los viejos. Porque nosotros mismos nos pensamos en términos funcionales, ¿no? En realidad, todo el tiempo todo el tiempo la vida nos demuestra que hay aspectos que mueren. Cuando decimos muere, pensamos en esto, el pasaje de ser estudiante a ser recibido, el pasaje de la secundaria a la universidad o el pasaje de vivir con los padres a vivir en otra. Digo, todo el tiempo la realidad demuestra que hay algo que ya no se tiene, que se perdió, que no hay vuelta atrás.
Y sin embargo encontramos otras cosas donde meter nuestra vida. Digo meter nuestra vida en el mejor de los sentidos. Digo meter todo nuestro entusiasmo vital. ¿Por qué vamos a pensar que en la vejez ocurre una cosa diferente? Bueno, esa es un poco la idea de Salvarezza. ¿Sí? Nosotros en los capítulos que estamos viendo, acá plantean que socialmente, si la ideología de ser útil, el pasaje a la vejez no deja más que la depresión. Bueno, lo que plantea Salvarezza es que tenemos una buena cantidad de viejos deprimidos, pero él dice, si entendemos a la depresión como un duelo patológico. ¿Por qué? Por estas encrucijadas, por este impulso de buscar que se sea eternamente joven, en lugar de aceptar las limitaciones y el potencial que se tiene. Es decir, ¿qué limitaciones tenemos? La de la rodilla. ¿Qué potencial tenemos? El del deseo. ¿Sí? Esto es poco acompañado. ¿Por qué? Porque en todos los aspectos el viejo que desea, perdónenme, es un hincha, es un molesto. ¿No? Cursos de UPAMI en la Universidad del Sur, en nuestra universidad. La persona mayor que se entusiasma mucho, la carrera de UPAMI, vieron que son cursos que dan la universidad y carreras que dan puntualmente en convenio con PAMI para los adultos mayores. Son hiperentusiastas a la hora de estudiar, ¿no? No vamos a hacer una comparación entre cuánto entusiasmo pone un adulto mayor estudiando y cuánto entusiasmo pone un joven estudiando, pero digo, son claramente entusiastas, piden bibliografía de más. ¿Y eso qué es? Es puro deseo. Es un deseo que incluso no sigue ninguna lógica, digamos, va totalmente a contrapelo del capitalismo. Están estudiando para nada. Están estudiando para no recibir, para no ejercer de una carrera puntual. Eso no lo entiende el capitalismo, pero porque el capitalismo no entiende el deseo en los viejos. ¿Sí? Pero lo cierto es que se observa como movimiento de modo constante. Si uno se mete un poquito y deja de lado esta idea de que hay que hablarle fuerte, lento y gesticulando mucho. Bien. Teoría del desapego, entonces. La teoría del desapego dice de estos procesos de pérdida del entusiasmo vital, de desapego de los temas que le interesaban, de las cosas que quería, de sus intereses, de sus verdaderos intereses, dice que es universal, inevitable e intrínseco, ¿no? El desapego del viejo respecto de sus intereses vitales es universal, se da en todos los sujetos, es inevitable, no se puede hacer nada para frenar este proceso de desapego, y es intrínseco. Por intrínseco, Salvarezza dice que no está condicionado ni determinado por variable social alguna. Es decir, es un proceso, se lo entiende como psicobiológico, no depende de la sociedad, se da, no se puede detener y se da en todos los sujetos viejos. ¿Sí? Entonces, se empiezan a plantear una determinada cantidad de críticas vinculadas con la teoría del desapego. Y Salvarezza expresa que hay 3 críticas puntuales: la crítica práctica, la crítica teórica y la crítica empírica. La crítica práctica dice que esta teoría lo que lleva es a la indiferencia hacia los adultos mayores y socialmente a la segregación, a apartarlos, a dejarlos de lado. Plantea una crítica teórica y dice que el modo en el que la teoría del desapego está formulada tendría más que ver con una prototeoría que con una teoría. Esto quiere decir que el planteo específico que tiene la teoría del desapego es una prototeoría, es decir, sus hipótesis están planteadas de un modo irrefutable. Como ustedes saben, lo que tiene que caracterizar a la ciencia, digamos, para que una hipótesis sea científica, para que siga el método científico, lo que tiene que ser es refutable. La única condición que tiene una hipótesis científica es que pueda ser refutada. Como ustedes saben, no existe
no existe lo comprobado en ciencia. Las hipótesis pueden ser verdaderas hasta que se las refuta, pero no hay ninguna hipótesis irrefutable, por suerte. Toda hipótesis científica es refutable y por eso la ciencia genera nuevas hipótesis y está en constante movimiento explicativo. ¿Por qué? Porque lo que posibilita ese movimiento es que la forma que tengan los pensamientos científicos es que sean refutables. Por eso no hay un pensamiento científico verdadero. Verdadero en términos de irrefutable. Todo pensamiento científico, para ser científico, necesita ser eventualmente falso, es decir, refutable. Bien. Y hay un tercer aspecto que plantea Salvarezza, que tiene que ver con la crítica empírica, justamente, que es la forma de donde tomaron los datos las personas que crearon esta teoría. ¿Sí? La evidencia, podríamos decir. La evidencia era inadecuada. Inadecuada, ¿por qué? Bueno, porque estaba tomado fundamentalmente sobre sujetos institucionalizados, sobre sujetos que vivían, por ejemplo, en instituciones totales, en geriátricos. Un porcentaje muy grande de los sujetos que se evaluaron para poder elaborar la teoría del desapego eran viejos geriatrizados, ¿sí? Y alguien que está en una institución social, en una institución total, en una institución en la que vive todo el tiempo, está en una condición particular de aislamiento de la sociedad, ¿sí? Un geriátrico es una institución en la que los sujetos que están ahí tienen algún grado de independencia menor que alguien que no vive en un geriátrico. Podemos debatir sobre la forma que tienen los geriátricos en nuestra sociedad, qué sé yo, pero lo cierto es que es alguien que no se vale en su totalidad por sí mismo. Es decir, es alguien que seguramente, podríamos pensar, está disminuido, sí, en algún punto respecto de su propio abastecimiento, de su propio sostén. Entonces, acá de alguna forma se justifica, bueno, si la teoría la hicieron en parte con gente que estaba internada o que estaba en instituciones totales, la visión que van a generar a partir de la teoría del desapego es de sujetos que tienen un grado de independencia menor. La gran mayoría de la gente que no está en los geriátricos, de los adultos mayores, de los viejos que no están en los geriátricos, medianamente circulan por la vida y hacen sus cosas, ¿sí? Dentro de sus cosas son más o menos las que les permite nuestra sociedad, que no son muchas. Bien, entonces, plantea estas tres críticas, algunas más epistemológicas, otras más pragmáticas, más prácticas, más empíricas. Y en realidad, lo que comienza a decir Salvarezza es que, ahí toma algunos aportes de José Blecher, un psicoanalista argentino, lo que plantea es que no podemos pensar que se puede llevar adelante un proceso de desvinculación social si no hay algún hecho complejo en el medio. Una sociedad tiene que explicar qué es lo que está sucediendo si uno de sus miembros empieza a alejarse de la sociedad. Algún proceso extraño se está llevando adelante. Blecher dice, se supone que el ser humano es originaria y primitivamente, tanto como especie como como individuo, un ser aislado, no social, pero que luego el instinto gregario, dice, empieza a generar una especie particular de vinculación, la libido, y ya no se trata de saber cómo individuos aislados devienen seres sociales, sino como de integrantes de una sociedad y de seres eminentemente sociales, llegan a producirse o resultar hombres aislados. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué, si hay algo de esto que es cierto, es decir, si hay algo verdadero en la idea de que hay miembros de alguna sociedad que se apartan un poco de la sociedad, lo que hay que explicar es ese fenómeno? ¿A qué se debe ese fenómeno? ¿No? Pero como un fenómeno extraño, no como un fenómeno universal, intrínseco e inevitable. Hay un proceso raro ahí, dirá Blecher. Y lo que estamos planteando es que
esto está íntimamente vinculado con la ideología, con los prejuicios y con la forma de ser, con el carácter, ¿no? Con estos modos ideológicos que llegan a enraizar tan profundamente en los sujetos que se transforman en su carácter. ¿Sí? ¿Se entiende el planteo? Y ahí comienza incluso a darse, empieza a desarrollarse, Álvarez, mejor dicho, una crítica más puntual a cada uno de estos aspectos. En lo que tiene que ver con lo intrínseco, dice, estrictamente en lo humano, no hay ningún proceso intrínseco puro. No existe el proceso estrictamente intrínseco. Todo proceso humano está vinculado con el aspecto sociohistórico, con el momento sociohistórico en el que ese sujeto vive. Bien. Plantea también Salvareza que la satisfacción que obtienen los humanos siempre está vinculada o siempre se pone en juego en aspectos vinculares, ¿sí? En relaciones objetales, dice Salvareza. Cuando se invoca la disminución de las capacidades sensoriomotrices como el argumento de apoyo que sostiene la teoría del desapego, se está cometiendo el error tan común de juzgar la posibilidad de satisfacción que pueden obtener los viejos en sus actividades con la óptica comparativa de las personas más jóvenes. Esto que planteábamos al comienzo. Se hace una comparación, se lo plantea deficitariamente al viejo, ¿no? En este modo ideológico que también se utiliza para con los adolescentes, se usa el parámetro del adulto normal, el adultocentrismo, podríamos decir, y desde allí se traza una normalidad que deja en menos a cualquier instancia de la vida que no se comporte de esta forma. En los adolescentes se lo entiende porque van camino, en los viejos se los toma comparativamente en menos, en términos de quién puede encontrar satisfacción si no puede jugar al fútbol, sería, ¿no? Desde la lógica de la rodilla. Bueno, pues hay 2 millones de satisfacciones, además de jugar al fútbol, en la vida. En todo caso, volvemos a este punto, el gran aspecto es no quedarse esperando, no generar expectativas vinculadas con algo con lo que no va a volver. Esto puede pasar en cualquier momento de la existencia, ¿sí? Volvemos a este punto, cuando se pasa de una etapa a la otra, se culmina algo que ya no vuelve. Dábamos algunos ejemplos hoy, ¿no? Los pasajes de una institución a otra, de la primaria a la secundaria al trabajar o a la universidad o a la etapa que sea, del ser estudiante al ejercer una profesión si alguien estudió, bueno, en fin. Dice Salvareza, en esto como en otras actividades humanas, el secreto del buen envejecer está dado por la capacidad que tenga el sujeto de aceptar y acompañar estas inevitables declinaciones sin insistir en mantenerse joven a cualquier precio. Y esto no quiere decir que se renuncie, sino todo lo contrario, es decir, que se relance el deseo. Obtener el máximo de satisfacción con el máximo de las fuerzas de que en cada momento se disponga. Y dice, hay un dato interesante acá que dice, los que trabajamos psicoterapéuticamente con adultos mayores, la mayor de las quejas con las que nos encontramos es la manifestación de los viejos de la pérdida de roles sociales. El mayor padecimiento que tienen los viejos es la pérdida de roles sociales. Volvemos al lugar que nuestra sociedad les da. Sería difícil encontrar que esta misma queja se produjera en viejos que viven en algunos países orientales. Porque no hay pérdida de roles sociales. Hay otra ideología que sostiene otro modo de entender lo que es ese momento de la vida, y lo que uno encuentra es que esa queja no está. No está la queja por la pérdida de roles sociales. Entonces, la queja de los viejos no es, o mejor dicho,
Los viejos no dicen, déjenme aislarme tranquilamente, déjenme desapegar tranquilamente, como dice la teoría del apego, sino me duele la pérdida de roles sociales. Lo que los viejos dicen, desde hablando en primera persona y desde sí, es que su padecimiento en términos con la sociedad tiene que ver con la pérdida de roles sociales. Creo que este es el aspecto que tan claramente se ve, si se quiere, en el texto de Mimi Langer, de Mary Langer, ¿no? La vejez, mi vejez. Claramente, el no sentirse parte, pero es que exactamente la forma en la que se siente personalmente, pérdida de roles sociales ya es un modo que nosotros tenemos de clasificar, pero la sensación es de no tengo lugar, me dejan aparte. Claro que va a haber vejeces y vejeces, ¿no? Cada vejez también tendrá que ver con la clase social a la que se pertenece y con el lugar que la sociedad le otorga. Nuestra sociedad da ciertas posibilidades a algunos viejos en particular. Si son viejos que pertenecen, los viejos, Mary Langer era un ejemplo, ¿no? Era maestra de psicoanálisis, era la maestra de varios grandes del psicoanálisis, entonces fue una mujer que pudo tener su lugar, su rol social conservado, pero claro, eso no se lo damos a todos los viejos, se lo damos a algunos viejos, o los viejos que tienen un gran conocimiento, o los que tienen dinero. Ninguno de nosotros, le hablaría a Mirta Legrand de forma lenta, pausada y fuerte para que entienda. Porque no la suponemos vieja, ¿no? Pero entonces el viejismo, o la vejez, mejor dicho, el viejismo ya es el prejuicio. ¿La vejez con qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con la edad o con el modo en el que concebimos al otro? Bien. Prejuicios contra la vejez. Los diferentes prejuicios vinculados con la vejez, Alvareza lo llama viejismo, ¿sí? Y en su caso extremo, gerontofobia. Los prejuicios los prejuicios vinculados con la vejez, como cualquier otro prejuicio, son adquiridos durante la infancia. Adquiridos durante la infancia y después naturalizados. Esto que decíamos de que la ideología llega hasta el punto del carácter, ¿no? La ideología de una sociedad cala en las formas de ser de los sujetos que forman parte de esa sociedad, a punto tal que forma parte de su carácter o de su forma de ser. Nadie cambia ni su carácter ni su forma de ser fácilmente. Más bien, lo que suele suceder es que alguien sostiene su carácter y su forma de ser. Yo soy así. A quien le gusta, bien, y a quien no, bien. ¿No? Pero en líneas generales no son aspectos fácilmente modificables, ¿no? Además de que el carácter y la forma de ser suelen ser, salvo que en algún momento particular a alguien le empiece a ser sintomática alguna forma de ser, en líneas generales son lo que se denomina egosintónica, ¿no? No egodistónica, no nos molestan nuestras formas de ser, nuestro carácter, nuestra personalidad, diríamos, ¿no? Desde ese punto de vista es algo que no lo cuestionamos, es así porque fue así desde siempre, no, se forjó en la infancia claramente, ¿no? Esas pautas se adquieren en la infancia, en líneas generales, y después quedan naturalizadas y olvidadas. Estos orígenes quedan luego sumergidos en el inconsciente y a los individuos prejuiciosos les resulta difícil, cuando no imposible, reconocer el tremendo impacto que estas identificaciones tienen sobre su pensamiento o conducta. Entonces, aunque parezca una invitación un poco compleja, esto de rever nuestros propios prejuicios que pueden calar incluso hasta nuestra forma de ser, nuestras conductas, nuestro carácter, la idea es justamente ponerlos en cuestión. Porque de eso va a depender en gran medida, como bien plantea Alvareza, conductas favorecedoras de la salud o conductas iatrogénicas.
en el modo en que nosotros pongamos en juego nuestros prejuicios a través de nuestras conductas, en el modo de vincularnos con los adultos mayores, será la forma en la cual demos un lugar, permitamos que alguien habite cierto rol social o que segreguemos. Tomo este ejemplo, vuelvo a esta pequeña soncera de hablar lento, pausado y qué sé yo, como modo naturalizado de hablarle a los viejos. Creo que es un ejemplo clarísimo de cómo se ponen en juego los prejuicios. Claro, el viejo se enojará con el primero. Ahora, si salió de su casa, tuvo que ir al banco a hacer compras, a qué sé yo, y 10 personas lo tratan así, ¿no? Sí. Dice, está muy bueno el ejemplo del texto donde el abuelo era separado de la mesa en la cena y cuando el nieto le dice al padre que junta maderas para cuando le toque, él cambia su parecer. Sí, es un pequeño texto de un cuento de Simone de Beauvoir, con la agudeza que tenía para contar esas particularidades, da cuenta de eso, ¿no? En qué momento uno puede rever, que es lo mismo que plantea Salvarez al principio. Bueno, si nosotros no nos empezamos asumiendo como, en el mejor de los casos, viejos en potencia, si llegamos a viejos, somos viejos en potencia, si no comenzamos desde ese punto de vista, que es el punto que relata justamente Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir dice, bueno, el tipo, el padre, revé su conducta cuando ve que ese es el destino de él, al que van a dejar afuera de la mesa, al que va a quedar sentado en el banquito, va a ser él. En un tiempito más, es él quien va a estar ahí. Bueno, esta es una palanca poderosa para pensar ese tipo de cosas, ¿no? Creo que él no lo toma azarosamente el ejemplo, ¿no? El cuento Salvarez y está buscando justamente eso. Bueno, si nos reconocemos así, bueno, quizá nosotros mismos en tanto sociedad, seamos quien tiene que empezar a tomar en serio las quejas de los viejos vinculados con los roles sociales. Cómo empezamos a pensar en otorgarle roles sociales diferentes. No el de esperar la muerte. Esperar la muerte es un lugar fatal para alguien. Es un lugar terrible. ¿Sí? Entonces, ni pensarlos con la lógica productiva exclusivamente, donde ya no está, ya está muy bien que no produzcan, porque ya hicieron lo suyo, pero también cómo permitirles otras formas, cómo darle incluso cierta plasticidad a los lugares sociales que les otorgamos. Y el punto más paradigmático vinculado con esto, pero que sigue en la misma dirección justamente, es la sexualidad en la vejez. ¿No? En el capítulo número 5, Salvarez trabaja puntualmente el aspecto vinculado con la sexualidad en la vejez. Y dice que a todos nosotros nos da un pudor particular pensar en la sexualidad en la vejez. Los viejos no hablan de esto ni entre ellos, ni entre ellos como pareja, ¿no? Si es que hay una pareja de dos personas adultos mayores, porque claro, quienes portan estos prejuicios también son los adultos mayores. Los adultos mayores son hijos de esta sociedad y se forjaron esos prejuicios como su carácter y su forma de ser también en la infancia y dentro de una misma sociedad, ¿no? Entonces, hay una visión puritana, dice Salvarez, que la sociedad despliega en relación con los viejos. Y dice que la sexualidad de los viejos no es ni posible ni necesaria. Y si ocurre, no es normal. No es ni posible, ni necesaria, ni normal.
Respecto del punto de necesaria, ¿no? Uno podría decir, ¿y dónde está lo necesario en la sexualidad? ¿No? Si hay algo paradójico en la sexualidad humana, es lo necesario. ¿En qué sentido es necesaria la sexualidad humana? ¿No? El punto más claramente, este aspecto que se le achaca a la sexualidad de los viejos como no necesaria, podría ser utilizado para cualquier modalidad, para cualquier aspecto de la sexualidad humana. ¿Dónde está lo necesario? ¿No? Si vamos en pro de la crítica, ¿cuál sería la sexualidad necesaria? Bueno, pero hay una forma particular de puritanismo vinculado con la sexualidad de los viejos. Bien, me interesaría que charlemos, que intercambiemos, que abramos un poco el diálogo. Estamos sobre el final de la materia. Quienes están en promoción, como bien saben, van a tener que presentar un trabajo. Mañana vamos a subir las pautas específicas vinculadas con el trabajo, pero desde ya les voy adelantando que va a consistir en alguna articulación que realicen ustedes entre alguna noticia, algún cuento, algún fragmento, alguna viñeta, algún recorte tomado de donde quieran, incluso si lo quieren tomar de alguna de las materias que tienen práctica, si es que han tenido, pero puede ser un fragmento de una escena de la vida cotidiana, una parte de una película, en fin. Sí, lo que les pedimos es que sea medianamente simple de rastrear para nosotros, ¿sí? Es decir, que nosotros podamos acceder más o menos fácilmente. Ustedes nos van a tener que aportar el material con el que hicieron la articulación. Y luego van a tener que hacer una articulación con los temas relacionados con vejez únicamente. Si quieren relacionar alguna otra cosa, no está mal. Vejez y deseo, vejez y temporalidad. Entiendo que no grupal, van a poder hacerlo de forma individual o de a dos. Lo grupal virtual en la producción es más complejo. Creo que sí, si se genera un debate entre dos de ustedes nos parecería divino, incluso que tengan distintos modos de entender algunos de los aspectos que fuimos charlando. Ideología, prejuicios contra la vejez. Después vamos a mandar los temas específicos a partir de los cuales pensamos la articulación. Pero son estos que venimos trabajando, que venimos dando. ¿Sí? El trabajo es obligatorio, podríamos decir, para quienes quieran hacer la promoción. Quienes todavía ustedes no tienen la nota del segundo parcial, pero cuando tengan la nota del segundo parcial, quienes tengan un promedio de 7 o superior a 7, que estén en promoción, la tercer condición para poder promocionar es la entrega de este trabajo, la aprobación de este trabajo. ¿Sí? Las fechas que habíamos pensado en principio es que, de todos modos esto lo vamos a mandar detalladamente mañana, ¿sí? Es que puedan el viernes próximo, el viernes 2, en el horario de los prácticos, generar las consultas que quieran. Y la entrega sería el lunes 5. Sí, para tener la promoción por completo, sí, para tener la promoción. Para quien quiera promocionar hay dos condiciones. Tener un promedio mayor de 7 entre los dos parciales y aprobar este trabajo. ¿Sí? Esas son las dos condiciones que se piden para la promoción. Esto no lo hemos hecho de esta forma en años anteriores. ¿Por qué tuvimos que introducir esto? Porque el 9 de julio no nos permitió tomar
La fecha de entrega va a ser el 5 de julio. Van a tener el 2 de julio una clase de consulta para quien lo necesite. No, la promoción no es a partir de 6. A partir de 6, no. A partir de 6 en el primer parcial. ¿Sí? Si te sacaste un 6 y un 8, bueno, eso se llama promedio. A partir de 6, es decir, quien tuvo aprobado en el primer parcial no está en condiciones de promoción. A partir de que tienen nota, es decir, de que tienen 6, están en condiciones, lo que estamos diciendo es, sí, pero en el segundo parcial tienen que sacar 8 o más. Promedio de 7 y aprobar el trabajo de vejez. Sí, o más, desde ya. Si quieren sacarse un 10, están invitados a sacarse un 10. Un 9 también. Esas son las dos condiciones. Profe. Mañana vamos a plantear las pautas más pormenorizadas, en qué letra, con qué interlineado, pero la producción la estamos pensando en 2 carillas. Donde tomen alguno de los aspectos vinculados, donde hagan una articulación con algún fragmento que planteen ustedes, película, cuento, noticia, relato de la vida, lo que fuere. Sí, exactamente. Y aquellos que no promocionen van a final regular con la unidad 5 inclusive. Por eso estamos dando este teórico, porque entra en el final regular y además, para que la materia quede evaluada en su totalidad, necesitamos que quienes promocionan también queden evaluados respecto de esta última unidad. ¿Sí? Si no, digamos, si la promoción solo la hubiésemos basado en los parciales, hubiese quedado una unidad por fuera y no podemos promocionar si alguien no rindió la totalidad de las unidades. Entonces, va a ser una producción individual o con otro, con algún otro, de aproximadamente 2 carillas, de no más de 2 carillas, vamos a decir. ¿Sí? Donde tomen algunos de estos aspectos que fuimos viendo en teóricos y prácticos, o que verán en el práctico de la tarde. Mañana vamos a mandar los detalles un poco más específicos, incluso de los temas a articular, pero van a ser estos que venimos charlando. Profe, ¿va a haber preguntas? Temporalidad y vejez, viejismo, prejuicios hacia la vejez, transformaciones del envejecer, deseo, amor y trabajo. 2 de articulación, el texto y 2 carillas de articulación. El texto o lo que a ustedes les parezca, si a ustedes les viene a la cabeza, hay un dibujito, qué sé yo, a mí me parece fantástico, hay un dibujito de Figaro Faux sobre la vejez que es imperdible. Podría ser, tranquilamente, que manden el link de ese dibujito porque a ustedes les pareció impecable, o háganlo articulación con el aspecto de la realidad que les parezca. Tomen, no sé, lo que quieran, digamos, tienen total libertad en el material con el cual van a articular la teoría, lo que a ustedes les resulte. Hay una parte de una novela, hay una parte de un cuento, hay una noticia que me encontré que en tal país de no sé qué hacen tal cosa, o ahora la última moda en el primer mundo es que las personas grandes se vayan a vivir entre amigos a una casa, y creo que ese punto es interesante porque toca la ideología, bueno, no sé, lo que quieran. El tema está en cómo se articule. Exacto, la articulación es, bueno, yo tomo este fragmento de lo que fuere, de un cuento, de un poema, podría ser, bueno, no importa, lo que ustedes quieran, y pienso que acá se ve claramente estos planteos que fuimos viendo. Creo que lo interesante de acá es tal cosa, o lo contrario.
¿no? Creo que en esta producción lo que se ve claramente es la ideología dominante vinculada con los prejuicios, con la naturalización de cómo se entiende a los viejos, no sé qué. ¿Sí? Se entiende lo que estamos planteando es, ustedes tienen que salir al mundo cibernético o real o al que quieran, a encontrar algún punto que ilustre para hacer una articulación. ¿Sí? Bien, de todos modos, esto es el trabajo, mañana van a tener las pautas estrictamente, van a poder empezar a producir, el viernes próximo van a poder hacer las consultas que necesiten para después trabajar el fin de semana y entregarlo el lunes siguiente. No, las consultas si tienen alguna en particular, si no lo entregan antes, la fecha límite de entrega va a ser el 5. Lo vimos hasta acá, si ustedes quieren tomar algo, no, hicimos este recorte para poder tener un tiempo ahora de intercambio. Vimos hasta acá, hasta prejuicios, vimos los prejuicios, vemos el ejemplo de Simone de Beauvoir, donde se ve tan claramente el padre, el hijo juntando las maderitas para hacerle el banquito al padre, qué sé yo. Bien, lo que vimos. Apego de Mary Langer, teoría del apego, críticas, teoría del desapego, críticas, teoría del apego, prejuicios, ideología. ¿Sí? Con que hagan una articulación con eso está bien. Si quieren articularlo con temporalidad, con el deseo indestructible, con la lógica de la atemporalidad del inconsciente, adelante, se puede hacer una articulación vinculada con la unidad 1. Es interesantísimo si hacen eso, está muy bien. Y si no, exclusivamente de los textos que trabajamos de vejez. Lo que vimos hasta ahora. Bien, pero respecto de lo que vimos, esto lo vamos a ajustar, les va a llegar en notas, puntualmente, cómo lo tienen que escribir, cuáles son los temas vinculados con la articulación, eso se los enviamos mañana, después tienen tiempo para buscar lo que les parezca, les llegarán las notas de los parciales, armarán el trabajo, podrán consultar el viernes próximo y luego entregar el trabajo el lunes 5, el lunes siguiente. Pero de lo que vimos hasta ahora, de esto que vimos de vejez, ¿queda claro? ¿Hay alguna pregunta, algún interrogante, algún planteo? Oh. Acá dicen que quedó todo claro. Es corto, creo que parte del planteo ¿no? El gran planteo es, psíquicamente se puede hablar de un modo particular de funcionamiento. Sí, es un planteo simple. Es mucho más complejo, digamos, es ambicioso la propuesta que hace Salvarezza, que nosotros tomamos, ¿no? Bien, y esto, con esto que estamos viendo, ¿podremos ponernos a rever nuestros prejuicios? ¿Habrá alguna chance? Bueno, un trabajo complejo, ¿no? Ese es un verdadero trabajo complejo. El planteo del tema no es complejo. Acá preguntan que si no rindió el final de Psicología Social y Comunitaria pueden promocionar. No sé cómo va a ser este año, porque el año pasado Guaraní nos dio cierta posibilidad de cargar promociones. Creo que por la pandemia habían aflojado, había habido algún tipo de consideración vinculado con las correlatividades. ¿Sí? Si el sistema nos permite
si el sistema nos permite cargar la promoción, nosotros la cargamos sin inconveniente. Si el sistema no nos permite cargar la promoción, nosotros no podemos garantizarles que esto que se dice, que les guardamos la nota, etc. ¿Por qué? Pues yo no sé si sigo 2 meses más en la materia. No quiero ponerme alarmista, ¿sí? Pero lo que digo es, nos pasó concretamente con la pandemia, en otras materias. Se llevaba una lista de las personas que habían entrado en promoción, pero que no se le había podido cargar la nota de promoción. Nos quedó en el gabinete esa carpeta. No teníamos forma de saber quién había rendido qué. En el gabinete nos quedó adentro de la universidad y no podíamos entrar a la universidad. ¿Sí? Entonces, si nos comprometemos a lo que el sistema nos habilita y nos da la posibilidad, si dentro de 2 meses, si el sistema no nos lo permite, y ustedes dentro de 2 meses rinden psicología social y comunitaria, y vienen y nos dicen, ya rendí, qué sé yo, lo vemos, pero no se los podemos garantizar de antemano, porque entramos en ese momento, en otra materia, trajo un inconveniente serio, porque alguien le había dicho a un alumno, sí, te guardo la nota, y cuando el alumno dijo, bueno, venga a que me pasen la nota, el profesor le dijo, pero tu nota no sé qué te sacaste, no tengo los papeles conmigo, están en la universidad, y entramos en un brete de promesas complejísimo, ¿sí? No, pero no lo digo, lo digo para no entrar en aspectos complejos, ¿sí? Digo, si uno entra en una lógica de, bueno, si yo te guardo la nota, y podemos generar falsas expectativas, hablando de temas que nos incumben, ¿no? Imagínense, ciertamente, digo, pero pensémoslo del mejor modo. A mí me sale un viaje al Caribe por 6 años, qué sé yo, y no sé si, sí, o cosas de la vida. Entonces, quedamos en una lógica de promesa. Por eso digo, pensemos lo lindo, ¿no? Que me voy cansado de... No, digo, realmente no sé, pero nos pasó hace muy poquito, de una forma muy, muy sonsa, si se quiere, porque nadie se imaginó nunca jamás que de un día para el otro no íbamos a poder ir más a la universidad. Y nos pasó así el año pasado, en febrero del año pasado nos pasó así. Es lo que les puedo decir. No les quiero generar falsas expectativas. Yo les digo, sí, les guardamos la nota a todos y qué sé yo. Entra en una lógica de irregularidad. Supongamos que yo guardo las notas que no pude cargar al sistema en mi computadora y me roban la computadora. Se me rompe la computadora. No, nadie le roba nada y qué sé yo. Se me joroban los archivos. Yo les digo, entonces, después de que les dije que les guardaba la nota, les digo, no, ahora tienen que rendir final. Ustedes me van a querer matar. No les damos falsas expectativas, exactamente. Ni a los viejos ni a los jóvenes. ¿Sí? Entonces, si nos permite, encantados. Si el sistema se amplía un poco y el mismo sistema da la chance de que las correlativas se cumplan con algunos meses más de diferencia, no tenemos ningún inconveniente. Pero no queremos prometer algo que la verdad es que en algunos momentos, por ejemplo, hace 1 año y 4 meses no pudimos cumplir, por una cuestión totalmente sonsa, y se entran en algunas cuestiones muy complejas, porque a alguien se le dijo, sí, te la guardo, y ese alguien al que se le dijo, sí, te la guardo, se quedó tranquilo. Ahora, resulta después de que de un día para el otro no se pudo entrar a la universidad y lo teníamos en papel. ¿Sí? Entonces, si no se llega a poder, llegado el caso, ustedes podrán venir y decirme, mirá, yo promocioné, pero ahora me tengo que presentar en una mesa porque no se pudo cargar la materia. Promocionaste, mira qué bueno, vamos a ver tus exámenes parciales, bien, bueno, armamos un final relacionado con lo que ya rindieron, por ejemplo, podría ser. No lo había pensado de antemano, pero podría ser. Bueno.
Eso estoy diciendo. A nosotros no nos ha pasado porque fue un modo particular que tuvimos. No guardamos notas por esto mismo. ¿Mm? Y si yo te digo que te la guardo por 6 meses y vos rendís a los 7, no entremos en esas cosas. ¿Sí? Es decir, son generadores de algún tipo de rispideces que nosotros no tenemos ganas de tener con ustedes. ¿No? Entonces, para no tener rispideces, no generamos falsas expectativas, o expectativas que en algún punto pueden no estar a nuestro alcance. Se generan contratos complejos. Es como si yo ahora les digo, no, en realidad ahora la nota es 8, no 7 de promoción. No es nuestra forma. Nosotros decimos, se promociona con 7, es así, desde el inicio, y después cumplimos con lo que les dijimos. Ni más ni menos. Se va a tener que presentar un trabajo, se lo dijimos desde el inicio. No sabíamos bien de la forma, qué sé yo, ahora lo vamos ajustando. Bien. Más allá del tema puntual de hoy. Si alguien tiene ganas y le interesa, a nosotros siempre nos gusta que los planteos vinculados con qué aspectos de la materia son mejorables. ¿En qué puntos las cosas podrían haber sido de otro modo para mejor? Bueno, mucho elogio. Muchas gracias. Bueno, eso, lo de los 2 MIT fue una propuesta de ustedes que agradecemos muchísimo. Y sí, es la despedida. Estamos cerca de la despedida. Bueno, bien. Bueno, de todos modos la idea nuestra es seguir desarrollándonos y creciendo. Hace un tiempo largo que estamos en la carrera desde el principio, y la verdad es que hemos aprendido muchísimo y tenemos muchas ganas de seguir aprendiendo también. Tenemos muchas ganas de poder hacer algo en conjunto en términos de investigación, con algunos de ustedes o con
con los que les interese puntualmente armar una articulación. Hay una cantidad de propuestas muy grandes, y espero que las podamos ir concretando como hemos ido concretando una buena cantidad de cosas. Siempre con mucha alegría, nos gusta mucho, nos divertimos mucho realmente. Nos divertimos en el mejor sentido, cabalgamos arriba de nuestro deseo. Bueno. Bueno, les mando un cariño muy, muy grande y que anden muy, muy bien y que tengan buena carrera y que nos avisen si necesitan algo.